Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del informe final de los resultados del Estudio de Participación de la Juventud 2020, México y América Latina, coordinado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a través de la maestra Gema Nayeli Morales Martínez, consejera electoral de dicho instituto local, por el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y del Centro Regional para América Latina y del Caribe. Me presento, soy el maestro Jorge Armando Potpech, consejero electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, quien fungiré como moderador en esta presentación y quien también tuve la oportunidad de acompañar la organización y realización de los focos grupales de dicho estudio en mi estado. Como lo refiere la consejera Morales Martínez, la juventud, como todos los segmentos de la población, son parte fundamental que componen a una democracia en cualquier país o región. Sin embargo, existen áreas de oportunidad que conduzcan a impulsar una mayor participación electoral. En México, la juventud conforma un promedio del 28.76% de las listas nominales y su participación ronda en el 50.21%, esto es, acuden a las urnas únicamente la mitad de las y los jóvenes. El presente estudio fue realizado para conocer de viva voz, mediante grupos focales, aspectos sobre las percepciones, hábitos y motivaciones de la juventud respecto de la participación electoral, así como social, a fin de proponer y tomar decisiones que permitan a dicho segmento una mayor inclusión e involucramiento en la vida pública de la región. De igual forma, dirigir esfuerzos para transitar hacia una juventud más participativa e informada. Debo decir que el estudio de participación de la juventud que se presenta el día de hoy fue desarrollado en 20 entidades federativas de México, así como en 8 países de Centro y Sudamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú fueron también parte importante de este estudio. El día de hoy, en este panel, contaremos con la presencia de 6 personalidades, quienes nos compartirán diversos aspectos del estudio realizado, así como de las experiencias que obtuvieron en la puesta en marcha del mismo, ya sea en su entidad federativa, región o país. La dinámica de este evento consistirá en que cada participante tendrá en una primera ronda hasta 8 minutos para compartir sus experiencias y la de su país o entidad, al haber organizado los grupos focales y los resultados que ya se tienen, así como destacar cualquier aspecto que consideren oportuno. Al final tendremos una segunda ronda de hasta 2 minutos más por cada panelista para expresar sus conclusiones o comentarios finales. Para tal efecto, debo señalar que tendremos un cronómetro en pantalla para saber cuánto tiempo llevamos y de cualquier forma este mismo nos va a indicar, a falta de 1 minuto, el tiempo que está por expirar. Dicho lo anterior, comencemos con este panel. En primer término, presentamos a la maestra Mónica Eden Winter, quien es coordinadora de proyectos con instituciones electorales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Tiene el uso de la voz, maestra, recordándole que tiene hasta 8 minutos para su presentación. Adelante. Muchísimas gracias y bueno, pues buenas tardes. Primero quiero saludar a quienes me acompañan en este panel, a la consejera Gema Morales Martínez del Instituto Electoral de Querétaro, a quien además agradezco por su amable invitación a este evento, a la magistrada Blanca Alfaro del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, al consejero Luigi Villegas Alarcón de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, al consejero Jorge Armando Pot del Instituto Electoral de Quintana Roo, quien modera esta sesión, a Alejandro Vado de la Secretaría de Juventud de Querétaro y a Nelva Araúz del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales en Panamá. También agradezco a quienes nos están viendo ahorita en línea. Y bueno, hoy que es el Día Internacional de la Juventud, aprovecho para reconocer y hacer conciencia
de la gran importancia que tienen las y los jóvenes en nuestra sociedad. Como ustedes saben, este día fue designado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Juventud, y considero que la Agenda 2030 no se equivoca cuando establece que las y los jóvenes son agentes fundamentales de cambio y que tienen una infinita capacidad de activismo para crear un mundo mejor. Bueno, ¿cómo surgió la sinergia entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en el marco de esta iniciativa? El año pasado, el PNUD participó en el segundo Foro Internacional Democracia y Elecciones, organizado por el Instituto Electoral de Querétaro. A partir de las presentaciones de mi colega Emanuele Sapienza, del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, así como de la consejera Gema Morales, entre otras presentaciones y aportaciones, nos quedó una gran inquietud. Si bien los jóvenes tienen un potencial enorme de transformar, de innovar, son creativos, críticos, tienen activismo para crear un mundo mejor, entre muchas otras características, ¿por qué no están participando lo suficiente en los procesos electorales y qué podemos hacer para involucrarlos aún más? Si tomamos en cuenta que la juventud representa una fuerza social considerable, por ejemplo, actualmente existe la generación más grande de jóvenes en la historia del planeta, y en México, como ya fue mencionado, casi una tercera parte del electorado está conformado por este grupo poblacional, como en muchos otros países de la región. Entonces, el hecho de que en nuestro país aproximadamente la mitad de los jóvenes en edad para votar no lo estén haciendo es una pérdida muy, muy grande y muy lamentable para nuestra sociedad. Entonces, nuestra sinergia surgió con la voluntad de hacer algo para abordar esta inquietud compartida e identificar algunas acciones para fomentar la participación cívica, política y electoral de los jóvenes. Desde PNUD, tanto en la oficina de país en México como en el centro regional, nuestra labor ha consistido en realizar algunas sugerencias metodológicas al estudio, vincular la iniciativa con otros actores y oficinas de país en nuestra región, y por cierto aprovecho para agradecer al PNUD en Guatemala, y también para acompañar el desarrollo del estudio, ¿no? Sin embargo, es preciso decir que la conducción de este esfuerzo ha sido por parte del Instituto Electoral de Querétaro y sobre todo con el liderazgo impresionante de la consejera Gema Morales y de su equipo. Ahora, ¿qué aporta este estudio de participación de la juventud? Si bien aporta muchísima información y que se detalla en el estudio y que es de gran utilidad, a mí me gustaría destacar tres aportes de este estudio. Una de sus principales contribuciones reside en el diálogo abierto que generó con las y los jóvenes a través de los grupos focales, que han sido espacios para acercar a las instituciones con los jóvenes para que puedan escuchar su punto de vista sobre su participación cívica, política y electoral. Creemos que este diálogo, en la medida de lo posible, debe ser constante para construir una democracia verdaderamente incluyente, y debido al COVID-19 nos dimos cuenta de que a través de las plataformas digitales puede ser muy fácil hacerlo, ¿no? El segundo aporte es que esta iniciativa demuestra el poder multiplicador de las alianzas. Gracias a ellas se logró un alcance muy importante. Se realizaron 103 grupos focales con 1,212 jóvenes en 20 entidades federativas en México y en 8 países de América Latina. Entonces, la publicación que se presenta el día de hoy es tan solo la punta de un iceberg que implica muchísimas personas, instituciones y mucho esfuerzo que hay detrás de esto.
En tercer lugar, destaco que este estudio es muy generoso porque describe paso a paso la metodología que se utilizó. Incluye el formulario, describe los grupos de enfoque muy bien, las limitaciones del estudio, las decisiones que se tomaron y por qué, de tal suerte que no hay ninguna fórmula secreta. Toda la información está disponible de manera fluida y didáctica para que se pueda replicar en otros lugares y en otros momentos que en nuestra visión ese debería de ser el camino a seguir. También es generosa porque los resultados particulares de cada lugar en que se realizó este ejercicio se compartieron con las instituciones que lo llevaron a cabo, lo cual estoy segura de que será oro molido para que enfoquen sus actividades y estrategias para incluir a los jóvenes de manera efectiva. Y finalmente, ¿cómo se vincula este estudio con la labor del PNUD? Nuestras actividades, como saben, se enmarcan en la Agenda 2030, que es un acuerdo global a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. A partir de esta, existe la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, en la que se enfatiza el rol de las Naciones Unidas para proteger y apoyar a los jóvenes, atender sus necesidades, amplificar su voz y promover su participación activa. Al menos una de las prioridades de esta estrategia se vincula directamente con el estudio, que es proteger y promover los derechos de los jóvenes y apoyar su participación cívica y política, que es justamente el objetivo de este estudio. Además, es un esfuerzo con y para jóvenes, hablo del estudio, incentivando su participación como medio, pero también como un fin, lo cual coincide plenamente con la estrategia que comenté. Por ello, nos da muchísimo gusto ser parte de esta iniciativa que atiende a la vocación de hacer coincidir acciones y soluciones locales con una perspectiva global para fortalecer la democracia y el desarrollo sostenible, que son dos procesos que consideramos deben ir siempre de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mónica. Sin duda alguna, como usted lo comenta, los jóvenes son agentes fundamentales de cambio, con una capacidad de activismo para generar un mundo mejor. Además de recordarnos, ¿verdad?, que hace 31 años la ONU determinó que el 12 de agosto celebremos el Día Internacional de la Juventud, y por lo que no hubo mejor día para presentar estos resultados que hoy precisamente el 12 de agosto. A continuación, cedemos la palabra a la maestra Gema Nayeli Morales Martínez, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y coordinadora de este importante estudio de participación de la juventud 2020. Tiene el uso de la voz, maestra, recordándole que tiene 8 minutos para su presentación. Adelante. Muchas gracias, querido Jorge. Pues buenas tardes tengan todas y todos. Agradezco mucho a quienes nos acompañan el día de hoy en este panel, que además han sido parte importante de este esfuerzo. Sumaba muchísimas otras personas y especialmente pues quisiera agradecer también al Instituto Electoral del Estado de Querétaro por la confianza en este proyecto, así como al resto de quienes se han sumado a este proyecto y que en un momento más me permitiré mencionar cómo se ha desarrollado. Y bueno, como comentan tanto mi colega Jorge como Mónica, la juventud pertenece o forma parte, digamos, de, por supuesto, de la sociedad. Sin embargo, a pesar de tener un 28%, conformar el 28% de la lista nominal, la participación electoral ronda el 50%. Entonces, el proyecto surge ante la necesidad de crear un diagnóstico que nos permita fortalecer la inclusión de los jóvenes en la vida pública. Nos permite también, y la idea o el objetivo también, es que quienes desarrollamos políticas públicas para la juventud tengamos una herramienta en donde podamos conocer de viva voz de los jóvenes cuáles son sus hábitos, sus percepciones, sus motivaciones, no solamente en el aspecto electoral, sino también en el social. Y es así como surge esta iniciativa. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para poder presentar algunos puntos importantes que considero a destacar del proyecto.
Bien, creo que aquí ya se ve la pantalla. Bueno, aquí están entonces lo que mencionábamos, la participación ronda el 50% de la juventud en México. Aquí están los objetivos, que por una parte es conocer sus hábitos, percepciones y motivaciones por parte de la materia electoral, pero también en el ámbito social. Y también un tercer punto importante es que de cara al proceso electoral en que vamos a entrar los organismos electorales locales en México, pues nos permitirá obtener insumos para evaluar nuestras campañas de promoción del voto y así conocer de la juventud cuáles son aquellas mejoras que debamos realizar. Es así como este estudio se conforma por 20 estados de la República Mexicana, a quienes agradezco profundamente su valiosa participación. Son el estado de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, a través de las autoridades electorales locales y de varios colegas y grandes amigos también, consejeros y consejeras y todos los equipos que se sumaron con mucho entusiasmo a realizar este estudio y escuchar a la juventud. Y de estos 20 estados participantes tenemos que la participación electoral de los jóvenes ronda el 49.78%. Además, se suman 8 países de América Latina, que son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, por parte principalmente de la academia, pero también se suma el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, que precisamente hoy también nos acompaña. Este esfuerzo de realizar los grupos focales fue un trabajo de casi 9 meses en total, en donde tuvimos la fortuna de realizar 84 grupos focales. Al inicio fue de manera presencial, después, bueno, vino la pandemia que todos conocemos, y esto nos dio una oportunidad, un área de oportunidad que encontramos en el ámbito virtual y donde nos fue posible, pues, conectarnos incluso con otros países para escuchar a la juventud, y es así como invitamos entonces a estos países a participar y en donde también realizaron los grupos focales. Entonces, en total fueron 84 grupos focales con 1,032 personas. Sin embargo, vemos que en México son 1,032 en México, 1,032 personas en México y 180 en los países de América Latina. Entonces, en total son 103 grupos focales con 1,212 personas. Si bien no se trata de un estudio comparado, la idea es escuchar a la juventud, es poder poner, digamos, como decimos aquí en México, este granito de arena para poder poner un ejercicio en donde se ponga el espacio para escuchar a la juventud. Además de que, por supuesto, la muestra o los participantes pues son radicalmente diferentes, así como también los hábitos y las condiciones de cada país, incluso de cada entidad federativa, pueden ser distintas. Entonces, la idea es poder presentar cuáles son las opiniones de la juventud sin una comparación como tal. Algunos de los resultados que a mí me gustaría compartirles son los siguientes. De manera general, en los resultados ustedes van a encontrar que México agrupa los 20 entidades federativas y por otro apartado está América Latina, donde se agrupan los 8 países participantes. Sin embargo, vienen anexos que también podrán conocer, en donde ya se desglosa cada entidad federativa con sus resultados, así como cada país por separado. Pero digamos que a grosso modo, en el tema de México, en el que ahorita me voy a enfocar, es estos los resultados. ¿En qué te motiva a participar? A la juventud principalmente son 3 puntos importantes para ellos, que son los derechos humanos, la igualdad de género y el medio ambiente. Son 3 de sus mayores preocupaciones para participar o motivaciones. ¿Qué podría desmotivarte a participar? Principalmente es que su opinión no sea tomada en cuenta y que no provoque su participación ningún cambio. Otro punto a destacar y que tiene un amplio porcentaje es la falta de tiempo. ¿Cómo manifiestan su inconformidad social? Esta gráfica en particular a mí me llama mucho la atención y creo que aquí tenemos mucho por hacer. ¿Cómo manifiestas tu inconformidad social?
50%, 51%, digamos, de las menciones son a través de redes sociales, pero casi un 30% dice no hacer nada. Aquí tenemos una gran oportunidad en el sentido de poder darle una vuelta a estas cifras, el poder generar estos espacios en donde ellos sepan que pueden manifestar su inconformidad social, y esto me parece que podría darse con espacios de deliberación donde ellos puedan incidir y expresar sus opiniones. Otro aspecto importante respecto a participación ciudadana es que si bien hay una ley de participación ciudadana prácticamente en cada entidad federativa en México, el 60% no conoce los mecanismos de participación que existen en sus estados. Sin embargo, el 86% dice que sí participaría en la votación de alguno de estos mecanismos. Y el 90% sí le interesaría solicitar una petición de algún mecanismo de participación ciudadana de algún tema de su interés. Ahora, si bien la juventud prácticamente, que además debemos mencionar que en este estudio y como se cataloga en general en muchos de los estudios es de 18 a 29 años, esta, digamos, generación pues ya prácticamente nació y creció con medios digitales y con una tecnología más avanzada que quizás la nuestra, pero al hablar sobre votaciones realizadas mediante medios electrónicos, todavía vemos que hay una gran reticencia o desconfianza, donde un 40% dice que tal vez y solamente un 26% que sí. Sobre la red social que más utilizas, vemos que Facebook es en México de lo más utilizado, seguido por Instagram, WhatsApp, Twitter y YouTube. Vamos a encontrar entonces en los resultados muchas de estas gráficas que nos van a permitir saber cómo llegar, en cómo comunicarnos, cuáles son los lugares que ellos frecuentan más, cuáles son las formas en que prefieren que la información se les haga llegar. Entonces, de cara, digamos, a este proceso electoral que estamos por iniciar, esto podría permitirnos a las autoridades electorales hacer nuestra campaña de promoción del voto, dirigirla a través de los esfuerzos aquí plasmados y, por supuesto, a quien desarrolle políticas públicas. Respecto a nuestras campañas de promoción del voto, aquí hay unos comunes denominadores que ellos destacaron en cómo comunicarnos mejor. Y una es que sea lenguaje simple, con infografías e imágenes, con datos y cifras, mayor difusión y penetración. Aquí nos encontrábamos a veces con que decían, si sí les había gustado la campaña, nos decían que en algunas ni siquiera las habían escuchado. Y esto lo escuchamos no solo en México, sino también en otros países. Que sea más incluyente y realista. Esto se repitió muchísimo. Los jóvenes tienen mucha preocupación por el que sea una democracia incluyente y que se consideren a todos los segmentos y en todas las condiciones en las que vivimos en las diferentes partes de América Latina. Que sean también videos cortos y dinámicos. Algunas recomendaciones que también plasmamos en el informe es que existan alianzas estratégicas. Un ejemplo claro de ello es este estudio, en donde en colaboración con diversos académicos nos ayudaron con la metodología, así como el Programa de Naciones Unidas, los 20 institutos electorales locales que se sumaron a realizar los grupos focales, la academia, los organismos, las secretarías, todos los que se sumaron con mucho entusiasmo a realizar este estudio es una muestra de lo que brindan las alianzas estratégicas. También mayores espacios de participación, plataformas accesibles, transparencia, comunicación directa, mayor difusión, redes juveniles que les permitan espacios para incidir en la toma de decisiones y mayor inclusión. Y bueno, aquí en este link que vamos a tener ya disponible, que ya está disponible en la página del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en los banners que aparecen al inicio, van a poder dar clic para descargar los archivos con los resultados. Y bueno, este es el link, es www.ieq.mx/descargas/estudio participación juventud.cif. Entonces, hasta aquí dejaría mi participación, que ya me excedí bastante, perdón. Pero bueno, ahí dejo mi primera parte. Gracias. Muchas gracias, querida Gema. Eres la anfitriona, no podemos robarte ni quitarte ni un segundo.
Y evidentemente reconocerte, estimada amiga, de manera pública, el gran esfuerzo que realizaste y la brillante coordinación de este estudio, que sin duda alguna a todo el país, y me atrevo a decir a muchas regiones de América Latina, será de gran utilidad, precisamente lo que señalabas, para realizar estrategias públicas para la inserción e involucramiento de las y los jóvenes en las políticas del Estado. Muchas gracias, Gemma. Enseguida tiene la palabra la doctora Blanca Odilia Alfaro Guerra, quien es magistrada del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Tiene el uso de la voz, doctora, recordándole que tiene hasta 8 minutos para su presentación. Adelante. Ingrato, como el dicho, ¿verdad? Me hace lo que el viento a Juárez. De una vez me está diciendo, mira, apúrese, que ya vamos a terminar. Mire, qué alegría poder compartir con ustedes. Y cuando me dijeron la ministra consejera del Instituto de Querétaro, yo me imaginé a una Gema así, ya bastante, pues dije, está coordinando el tema para enseñarle a los jóvenes, pero no me imaginé encontrarme con una Gema muy joven y muy linda también en su hablar, y qué alegría poder darnos un abrazo virtual con México y con Panamá en esta época de tanta trascendencia en nuestra vida y que cambió también nuestra manera de imaginarnos el mañana y nos sorprendió de un día para otro, pero en este tiempo de pandemia también la oportunidad es grata porque descubrimos esta manera de la ciencia a través de la información, ahora todos estos métodos para poder compartir y para poder abrazarnos virtualmente ahora. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Mónica, pero principalmente ahí a nuestro amigo Jorgito, que muchas gracias ahí por estarnos modulando y también recordándonos ahí que no nos vayamos a pasar, ¿verdad? Alejandro, a Luis y a Nelva, qué privilegio tan grande. Yo creo en este aniversario de la juventud, que como decía nuestra amiga Gemma, pues nos sentimos jóvenes, ¿verdad? Yo ya a los 50, pero también pienso que tengo 20, ¿verdad? Estoy entrando a los 21 más o menos, ¿verdad? En la mejor etapa de la juventud, ¿verdad? Como decía el poeta Rubén Darío, ¿verdad? Divino tesoro, ¿verdad? Y que cuando él imaginó, pues ya había algún blanqueado y que se había ido y que se va para siempre y que hay que aprovecharlo. Yo quería recordar pues a don Salvador Allende, ya hace 48 años en la Universidad de Guadalajara, en México, cuando él dice hay jóvenes viejos, pero hay viejos jóvenes, ¿verdad? Yo me voy a hacer y permitir tomarme el discurso y decir que estoy dentro de los jóvenes viejos, porque decía que hay que despertar a los jóvenes, porque habían jóvenes, ¿verdad?, que estaban viejos en el sentido, perdón, yo soy vieja pero joven. Y don Salvador Allende se refería a los jóvenes que están viejos, porque decía que no les preocupa su país, no les preocupa fortalecer las instituciones, no les preocupa la educación, no les preocupa la vivienda, no les preocupa la salud, no les preocupa el sistema de seguridad, y poco a poco ellos van envejeciendo sin ver la realidad que tienen en sus países, y que, como lo decían las personas tan importantes y quienes me antecedían en el tema de esta conferencia virtual, que bien, los jóvenes son promotores, son quienes tienen que tomar su realidad y transformarla en el fortalecimiento de los estados democráticos. Y él decía que en aquel entonces ya habían más de 60 millones de jóvenes cesantes sin empleo y que no se preocupaban para generar esos empleos que hacían falta, para involucrarse dentro de los temas de democracia, para buscar transformar la triste realidad que ya devenía en los años 1972. Y que al hacer un análisis, esos jóvenes no se sentían comprometidos, no se sentían obligados a luchar por esos cambios trascendentales en sus países. Y que hoy nosotros, a través de esas actividades de PNUD, que yo me voy a permitir compartir ahí un poquito rapidito, porque aquí mi amigo seguramente me va a decir que ya se me va a vencer el tiempo, pero principalmente pues agradecer por los 7 grupos focales que nosotros tuvimos, por esa voz que despertaron,
En Guatemala, pues 14.9 millones de guatemaltecos en el proceso electoral, de los cuales oscilaban dentro de una edad de 18 a 65 años, de los cuales el 33% consideramos, según las estadísticas, que son jóvenes. Los grupos focales se dieron en los departamentos como Quiché, Petén, Santa Rosa, Alta Verapaz, Chimaltenango, Quetzaltenango, que son departamentos importantes en nuestro país en el tema de participación ciudadana. De 22 partidos políticos inscritos, 21 de ellos cuentan con una Secretaría de la Juventud. Nosotros tuvimos en el reciente evento electoral más de 8,000, aproximadamente 9,000 jóvenes, porque son 8,854 jóvenes, dentro de 15 a 25 años que participaron como voluntarios y también como observadores dentro de esa participación ciudadana. Pues también un agradecimiento especial a PNUD, a la ministra consejera electoral Gema Nayeli Morales, que como nosotros decíamos, pues de alguna manera, no sé cómo regresar a esto. ¿Cómo regreso, niña, a la pantalla? ¿Dónde regreso? Aquí. Muchas gracias. Pido disculpas, pero vieran que la tecnología yo también me estoy incorporando recientemente. Pues muchas gracias a Gema por su apoyo, y dentro de lo que nosotros podemos ver como resumen es precisamente que los jóvenes no es que no quieran participar, que muchos de ellos no se sienten identificados porque nosotros como responsables de los movimientos electorales no hemos sabido trasladar esa comunicación, no hemos sabido enseñarles sobre esos modelos electorales, sobre lo que es la democracia, sobre fortalecerla, sobre fortalecer la ciudadanía, sobre enseñarles sobre la vulnerabilidad social en la que se encuentran y que son capaces de dar el paso trascendental para cambiarla. Lo que nosotros vimos efectivamente que son aquellos retrocesos que tenemos que cambiar como país, la baja escolaridad, el origen étnico, que muchas veces también por el idioma también ha sido un factor que nos imposibilita, la orientación sexual, los efectos sociales, económicos, la migración, la violencia de la juventud y principalmente tratar con el abstencionismo de las personas que se encuentran dentro de las edades de 18 a 29 años. Trasladarles la responsabilidad de sus derechos ciudadanos y políticos, decirles a los jóvenes que tienen un gran reto, que tienen una gran responsabilidad y que ahora debemos de aceptar el gran compromiso que tenemos nosotros como responsables gubernamentales de trasladarles a ellos esa política de su responsabilidad para construir el país y para construir la democracia. Gracias por el privilegio de participar con ustedes, gracias por apoyar a Guatemala, a los jóvenes, y gracias por enseñarnos también a despertar la pasión del servicio y del bien común. Un abrazo. Muchas gracias, magistradas. Sin duda alguna, todos en esta vida somos jóvenes, pues la juventud se lleva en el alma. Y bien, ¿no? Como comentó usted bien, magistrada, hay que evitar a toda costa ser de esos jóvenes viejos, ¿no? Que no se preocupan por la realidad que los rodea y que no les preocupa involucrarse en las decisiones de su país, ¿no? Y qué bueno, el descubrimiento que hicieron en Guatemala a partir de estos trabajos fue precisamente de que no es que los jóvenes no quisieran participar, sino que no se sienten más bien identificados, dado que quizás la falta de comunicación o una buena forma de comunicación entre las autoridades, pues no se ha podido dar, y bueno, que finalmente hay que trabajar en ello. Muchas gracias, magistrada. Continuando con el programa, por parte de la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, nos acompaña Alejandro Vado, quien participó de manera directa y conjuntamente con la Secretaría colaboraron y participaron en el estudio, en la realización de grupos focales en el Estado de Querétaro. Tiene el uso de la voz, Alejandro, recordándote que tienes hasta 8 minutos para tu presentación. Adelante. Consejero, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Antes que nada, me gustaría agradecer a la maestra Gema Morales Martínez, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
por la invitación para participar en los grupos focales, así como en la presentación del estudio de participación de juventud 2020 para México y América Latina. Maestra, muchas gracias por la invitación y por tomar en cuenta a los jóvenes del estado de Querétaro. Saludo con gusto a los panelistas que el día de hoy nos acompañan, en especial a Mónica Eden Winter de la oficina del PNUD en México y América Latina, oficina en la cual le agradezco muchísimo la apertura para colaborar e implementar programas que benefician a los jóvenes del estado de Querétaro. Próximamente estaremos anunciando la operación del programa Empodérate, que creo que lo conoce muy bien, en el estado de Querétaro. Y pues bueno, ya como lo mencionaron, el día de hoy es un día muy importante para todos los jóvenes del mundo, ya que hoy celebramos el Día Internacional el cual sirve para celebrar y dar voz a la juventud, sus acciones y sus iniciativas. Para el caso específico de Querétaro, tan solo me gustaría poner en contexto, tan solo en el estado este sector representa el 30.8% de su población total. Esto quiere decir que uno de cada tres personas en el estado son jóvenes. Y aquí me gustaría solamente detenerme un poco, porque a lo mejor siempre hablamos de los jóvenes y su importancia como agentes de cambio o sobre su influencia en los procesos electorales, entre otros. Pero solamente me gustaría hacer una acotación. De acuerdo a la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, consideran a los jóvenes en una etapa de 12 a 29 años, mientras que Naciones Unidas, para fines estadísticos, los define entre personas entre 15 y 24 años. ¿Esto qué quiere decir? Que este rango que tal vez observamos de 12 a 29 años, podemos encontrar un sinfín de ideas, de necesidades, de carencias, de diferentes mundos de pensar, y creo que aquí hay una cuestión muy importante, que estos procesos o estas etapas que pasamos porque ya la pasé desafortunadamente, estas etapas como jóvenes, y el ambiente y el entorno que nos rodea, creo que es un catalizador muy importante, el cual nos impulsa, y creo que es uno de los principales agentes de cambio en nosotros los jóvenes o en los jóvenes para poder participar activamente, tanto en la vida política, económica y social. Para el caso específico del estudio de la participación en temas electorales, creo que también habrá que poner mucha atención en los jóvenes que están por debajo de esa línea. Para el caso, por ejemplo, en México, que la mayoría de edad es a partir de los 18 años, que es a partir de cuando uno puede ejercer su voto. Para el caso, por ejemplo, de Querétaro, somos aproximadamente 650,000 jóvenes. De estos 650,000 jóvenes, casi el 47% son menores de edad. Jóvenes que tal vez no pueden expresar su percepción dentro de la democracia o dentro del actuar político en las urnas. Sin embargo, creo que es necesario abrir espacios en los cuales puedan ser tomadas en cuenta sus necesidades, así como fomentar la importancia sobre su participación de forma libre y sobre todo informada, y que este proceso pueda aportar en el aumento de su participación en jornadas electorales una vez cumplida la mayoría de edad. Creo que es una parte fundamental y es una parte muy importante en donde tenemos que fomentar y educar a nuestros jóvenes sobre la importancia de su participación, que si bien van a tener la posibilidad de ejercer su voto como un derecho, creo que es muy importante recalcar lo que este estudio lo que este estudio nos deja tan valioso, que es su percepción y motivación a los ámbitos que promuevan su participación. En lo personal y dentro de este estudio, creo que lo más importante que nos refleja es hacerles entender y hacerles ver a nuestros jóvenes que en realidad su voto y su voz cuentan. Como lo marca el estudio, muchas de los temas, pero si no estoy mal, por ahí me podrá corregir la maestra Gema, más del 40% de los jóvenes no participan porque creen que su voto no hará la diferencia o que su voto no será tomado en cuenta en la toma de decisiones o en la implementación de políticas públicas. Y si bien no confían en los partidos políticos o si no tienen esta confianza en los partidos políticos, pues bueno, habrá que acercar y hacerles que conozcan los diferentes mecanismos de los cuales existen para que puedan participar dentro de la vida política del país y del Estado del país. Esto en cuanto al parte del estudio. Creo que estamos en una época de muchos cambios.
cambios que eran y que son parte de nuestro lenguaje, pero que a lo mejor muchas veces no éramos tomados en cuenta. ¿Por qué? Por el tema del simple hecho de ser jóvenes, ¿no? Y lo vemos ahora en la llegada de la actual contingencia sanitaria. Un ejemplo que me gustaría tocar es el tema del home office. Anteriormente tal vez lo veían como una prestación o una libertad, pero no escuchaban a los jóvenes de esa necesidad de poder trabajar desde casa, y ahora se está volviendo en una necesidad. Creo que es otra parte fundamental del estudio en donde creo que tenemos y debemos que escuchar a nuestros jóvenes y a sus ideas, porque aquel joven que no se le escucha o que no se le toma en cuenta no vuelve a participar, y esos jóvenes se sienten excluidos de la toma de decisiones, y quizá nosotros como sociedad nos estamos perdiendo de grandes ideas, o por el simple hecho de no querer escuchar a los demás, nos estamos perdiendo de esa participación de nuestros jóvenes. Coincido totalmente en las recomendaciones, maestra, principalmente en una de ellas, que es crear y fomentar espacios de participación, ya que la juventud, como bien lo dice, requiere de espacios que den cabida a su participación y que fomenten el involucramiento en su entorno. Desde la Secretaría de la Juventud, me gustaría solamente compartirles que tenemos y fomentamos la participación activa de los jóvenes en todos los ámbitos, político, económico y social, mediante diferentes programas, acciones que implementamos para su desarrollo integral. Solo para ponerlos en contexto, somos uno de los 3 estados de los cuales tenemos Secretaría de la Juventud, es decir, llevamos un nivel más allá la participación de los jóvenes como secretaría, porque nos gusta escuchar a nuestros jóvenes y fomentar su participación activa. También, solamente para concluir, y no me gustaría hacer comercial, pero bueno, gracias a la importancia y al fomento que le han dado a los jóvenes, gracias a la confianza de nuestro gobernador, a finales del año pasado inauguramos nuestras nuevas oficinas, que más allá de ser las nuevas oficinas de la Secretaría de la Juventud, es un espacio sumamente avanzado en tecnología, en interacción con los jóvenes. Es el primer espacio de coworking público en el país, gratuito, en donde tenemos también un sinfín de actividades. Ojalá nos pudieran acompañar un día acá en el estado de Querétaro y conocer nuestras instalaciones. Además, promovemos la participación ciudadana desde convocatorias de legislatura juvenil, concursos de oratoria y debate, premios juventud, voluntariado para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y solamente para concluir, me gustaría aprovechar y hacer un llamado, que los jóvenes somos realmente un agente de cambio, y es muy importante generar alianzas estratégicas para fomentar su participación, pero estas alianzas estratégicas que sea sin politizar la participación de los jóvenes. Creo que un voto informado hace la diferencia en nuestros procesos de elecciones. Maestra Gema, nuevamente muchas gracias, y estamos a sus órdenes en la Secretaría de la Juventud. Muchas gracias, Alejandro. En definitiva, nos queda claro que la participación de la juventud es importante en todos los sectores de la sociedad, y más si se trata de su participación en la toma de decisiones de las políticas públicas o electorales. Y para ello es importante que las autoridades electorales, de manera conjunta con las gubernamentales, unan esfuerzos para lograr mejores resultados, como se hizo en el estado de Querétaro. Muchas felicidades. Ahora escucharemos la presentación de la doctora Nelva Marisa Arauz Reyes, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. Tiene el uso de la voz, doctora, recordándole que tiene hasta 8 minutos para su presentación. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que me acompañan en este panel, así como a quienes están escuchándolo. Antes de compartir mi experiencia, me gustaría comentar 2 cosas. En primer lugar, agradecerle a la consejera Gema Morales, consejera electoral del Estado de Querétaro, por la invitación a participar de este estudio que permite conocer las percepciones de la juventud, a la que usualmente no se le consulta, pero de la que siempre se opina y se decide de diversas formas. Es de gran valor el que le hayan incluido para poder comprenderla y para desarrollar acciones a fin de fortalecer y promover su inclusión en la vida democrática y pública en México y América Latina, como lo expresa el objetivo del estudio. A la vez deseo felicitarla a ella y a su equipo por los esfuerzos para llevar adelante este trabajo en la fase inicial de la pandemia, donde todavía estábamos todas y todos
un poco desorientados, pero aún así con mucha resiliencia y capacidad de adaptarse a las circunstancias, y como bien lo mencionó antes, viéndolo en manera positiva, llevaron adelante el estudio y les ha agregado también mucho valor. Así que muchas felicidades por ello. En segundo lugar, desde el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, deseo expresar mi saludo a la juventud en su día, porque hoy el mundo enfrenta más retos que ayer y necesitamos de jóvenes prestas y prestos a actuar con principios, compromiso y coherencia para salir adelante al lado de las demás generaciones. Los retos los tenemos que abordar todas y todos como sociedad, aportando la energía y nuevas ideas de la juventud y también la experiencia de las generaciones que llevamos un poco más de pasos en el camino, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, brevemente deseo compartir también la experiencia como observadora del Grupo Focal de Panamá, la cual realmente fue muy positiva y reveladora de posturas y percepciones distintas respecto de lo que usualmente los medios de comunicación tradicional muestran de la juventud. A pesar de que al convocarles a los estudiantes, porque fueron todos y todas estudiantes, estábamos iniciando la pandemia y que en Panamá concretamente estábamos en la primera semana, de clases universitarias, las y los jóvenes se mostraron anuentes a ser parte del estudio, lo que empezaba a mostrar el interés de una juventud que quiere participar y colaborar. Asimismo, no hubo que realizar mayores esfuerzos para que comentaran respecto de las inquietudes o preguntas que quienes moderaban el grupo focal les hacían. Pienso también que fue muy clave la metodología porque generó a su vez un espacio de diálogo muy espontáneo y pienso que el grupo focal en el que estuve como observadora fue realmente muy participativo. Debo decir también que a pesar de que el Grupo Focal de Panamá contó con jóvenes de la ciudad capital y de 3 provincias del país, aún así eran jóvenes que tenían ciertas oportunidades respecto de otros que no las tienen. Por ejemplo, el solo hecho o el mismo hecho de estudiar a nivel universitario ya es una diferencia respecto de los que no. Los jóvenes de hecho también lo comentaron y que su percepción podía ser distinta a la de aquellos y aquellas que se encuentran en comunidades rurales, en comunidades indígenas e incluso en barrios populares. El Grupo Focal de Panamá estuvo constituido por jóvenes de hasta 23 años en un 87%. En su mayoría, más del 90% solteros y solteras y sin hijos e hijas, lo que también permite que su visión de participación pueda ser distinta por el hecho de que no tienen mayores responsabilidades familiares. Me parece importante destacar entre las preguntas del informe, para aprovechar este espacio y compartirlo, que ante la pregunta de si los jóvenes se motivarían a votar si reciben un incentivo, las y los jóvenes expresaron de forma rotunda que no. Esta respuesta, al leer el estudio, realmente me llamó mucho la atención y me pareció sumamente interesante, en la medida en que los procesos electorales en Panamá se han caracterizado por el clientelismo, pero desde las últimas elecciones, que fueron el año pasado, han habido voces fundamentalmente de jóvenes que expresan lo contrario y desean que el proceso electoral sea diferente, y de esa manera pues ha sido reflejado al menos en las percepciones y en las opiniones de ellos y de ellas en el estudio realizado a través del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Además, los jóvenes expresaron que las 2 principales razones por las que participaban en las elecciones era por su deseo y esperanza de un cambio de las condiciones actuales de la sociedad, en un 36% y en un 27% por su interés de elegir a sus propios gobernantes. En contraste, solo un 9% expresa que lo hace por obligación. Por ende, podemos comprender que la juventud panameña crea aún en un alto porcentaje en el proceso electoral como mecanismo de cambio, ¿no? y de motivación de participar para tener una sociedad diferente, ¿no? Y también se atribuye ese ejercicio ciudadano de querer elegir a sus propios gobernantes. Por su parte, al preguntarle a los jóvenes qué piensan respecto de las razones de por qué otros jóvenes no participan, coincide
mucho la experiencia que compartieron antes respecto de México, en el sentido de que las dos principales razones es que tal vez su voto no hace la diferencia y porque también desconfían en los partidos políticos. De hecho, los partidos políticos de Panamá, conforme a una encuesta realizada en el CIEPS, cerca del 90% no cuentan con la confianza de la ciudadanía. Entonces, por eso también podemos entender un poco estas respuestas de parte de los jóvenes. En Panamá, en contraste con los otros países, los jóvenes tienen menor desconfianza a elecciones por medios digitales. El 20% manifestó no confiar, 14% menos, digamos, que el porcentaje global de los países de América Latina consultados, y por su parte un 60% expresó que pudiera confiar. Con base en lo que comentaron los jóvenes en el focus group, establecían o relataban de que lo harían dependiendo de los mecanismos de controles que se pudiesen implementar para lograr que los resultados fueran más transparentes, ¿no? Finalmente, el 80% de los jóvenes entrevistados expresó participar en actividades sociales, siendo aquellas vinculadas a derechos humanos, temas electorales, ambientales y feministas los de mayor grado de participación. Y además el 100% expresó estar interesados e interesadas en canales o mecanismos de participación ciudadana para proponer consultas populares a las autoridades. Realmente el nivel de participación de los jóvenes del Focus Group para mí personalmente fue revelador, porque eran estudiantes universitarios, no necesariamente yo los conocía o los ubicaba porque participaban en alguna organización social, y pareciera en la percepción de la ciudadanía en Panamá de que los jóvenes participasen mucho menos que lo que establece al menos este focus group, pero me pareció realmente reveladora esta respuesta, al menos de los jóvenes consultados, ¿no? Y bueno, coincidiendo también con la respuesta de los jóvenes mexicanos, las dos principales razones por las que no participarían sería la falta de tiempo y porque no se considere su opinión. Y en este sentido, fueron realmente los jóvenes que contaron diferentes experiencias en donde como una razón muy fuerte para que se desmotiven a seguir participando. Por lo tanto, realmente pensaría o pienso que es necesario que cuando se generan diálogos, conversaciones y demás con los jóvenes, realmente su opinión sea considerada y no sea simplemente una pantalla, digamos, ante la sociedad. La experiencia de Panamá, para finalizar con estas palabras esta ronda, fue realmente refrescante porque denota, al menos en el Focus Group, no solo una juventud que desea participar, sino que lo hace a través de espacios que abordan los temas sociales de su interés. Asimismo, considero importante lo que las y los jóvenes panameños refirieron al momento de comentar una campaña electoral realizada en Panamá para las elecciones anteriores, al considerar necesario que si bien los jóvenes, que si bien de repente los jóvenes entrevistados pueden utilizar las redes sociales para comunicarse con mucha fuerza, de forma bajísima puede pasar en otros espacios. Y ellos referían el hecho o la necesidad de que fueran campañas inclusivas en donde se pudieran considerar las diferencias y las otras experiencias de vida de otros jóvenes que están atravesados fuertemente por situaciones de desigualdad, porque hay brechas digitales y porque no tienen las mismas oportunidades que ellas y ellos tenían. Entonces, por lo pronto lo dejaría allí. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctora. Comparto lo señalado por usted, que el reto de involucrar a la juventud en las políticas públicas pues es de todos, ¿no? Y sin duda alguna que la actividad de la observación también es muy importante en cualquier actividad, pues permite tener otro enfoque de los actos celebrados. Gracias por sumarse a este esfuerzo. Bueno, igualmente agradecerle que nos haya compartido los resultados que se dieron en el país de Panamá con los grupos focales que ahí se celebraron. Finalmente, cedemos el uso de la voz al maestro Luigi Villegas Alarcón, consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, recordándole que tienes 8 minutos para su presentación. Adelante, maestro.
Muchísimas gracias, Jorge. Pues antes que nada, saludar a quienes me acompañan en este panel, muy especialmente a la consejera electoral del Instituto Electoral de Querétaro, la consejera Gema Morales, por la invitación y la iniciativa de este proyecto, y desde luego al público que nos sigue vía las redes sociales. Antes de continuar, también me gustaría agradecer al maestro Carlos Piña, a Natalia Valero y a Lázaro, integrantes de la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisión Estatal Electoral, quienes fueron las personas que operaron los grupos de enfoque acá en Nuevo León. Bien, como ya se mencionó hace un momento, en el caso de México, los jóvenes representan casi un tercio del electorado. Sin embargo, solamente la mitad acude a las urnas. En ese sentido, los jóvenes se encuentran excluidos de los procesos democráticos y de participación ciudadana, y nosotros como sociedad creo que nos perdemos la oportunidad de escucharlos. A través de una lectura reduccionista, simplista, se podría decir que los jóvenes no participan porque cuando hay elecciones no van a votar. Yo considero que los jóvenes sí participan, quizás no a través de estos canales institucionales que representan las elecciones. Probablemente, y como ya han mencionado, por dos cosas: porque no se sienten representados por las ofertas políticas y sus candidatos, o porque los gobiernos no diseñan políticas públicas que los incluyan, o inclusive también porque, como mencionó la panelista de Panamá, hay una alta desconfianza en los partidos políticos que no es exclusiva de Panamá, sino inclusive pues lo vemos en toda la región de América Latina, y en México pues existe una alta crisis de representatividad. Por ello celebro que existan iniciativas como esta que promueve el Instituto Electoral de Querétaro a través de la consejera Gema Morales, porque a través de estos grupos de enfoque se escuchó a los jóvenes de México y otros países de América Latina para que expresaran su sentir sobre diferentes temas. Los grupos de enfoque, en mi opinión, fueron puentes de diálogo entre las y los jóvenes y las diversas instituciones que participamos. En el caso de las instituciones electorales de los cuales formamos parte, quienes integramos algunos panelistas de aquí, si bien se nos identifica como ser organizadores de elecciones, como una función primaria, tenemos encomendada la tarea de construir ciudadanía. ¿En qué sentido? En el sentido de incentivar a la gente a que vaya, no únicamente que vaya a votar cada vez que hay elecciones. La construcción de ciudadanía requiere de un pilar muy importante, que es la educación cívica, la cual es una atribución que tenemos encomendada los institutos electorales de las entidades federativas mexicanas. Y precisamente es a través de la educación cívica que podemos detonar proyectos dirigidos a las juventudes. En ocasiones estos proyectos, estos programas surgen de la idea o con la perspectiva de las direcciones de educación cívica, de las y los consejeros electorales. Entonces, me parece muy importante contar con estos estudios, como este estudio que lideró el Instituto Electoral de Querétaro, porque permiten tener un diagnóstico que nos sirve de guía para diseñar proyectos de educación cívica con un enfoque más específico y acorde al sentir de las y los jóvenes, y no desde la óptica de un escritorio. Una cuestión que me pareció muy importante fue la metodología. Fue una metodología que no fue exclusiva de un sector, sino que fue heterogénea, incluyó tanto jóvenes que estudian y trabajan, jóvenes que únicamente estudian, jóvenes que viven en sectores urbanos, jóvenes que viven en sectores rurales, y eso me parece que enriquece más este estudio. El estudio de participación de la juventud, en mi opinión, se erige como una importante herramienta para que, con base en las respuestas expresadas a través de los grupos de enfoque, podamos encontrar las causas por las cuales este segmento de la población no participa, y de esta manera diseñar estrategias de comunicación. Los resultados que arroja el estudio no únicamente son valiosos para los institutos electorales, sino también para otras instituciones como las Secretarías de Educación Cívica, las Secretarías de Educación Pública, los institutos de la juventud,
para efecto del diseño de políticas públicas y también para los partidos políticos, para que tomen en cuenta la voz de los jóvenes y los incluyan en sus ofertas políticas. Se había mencionado que únicamente un 50% de los jóvenes participan en las elecciones, lo cual es de por sí inquietante. En el caso de Nuevo León, la cifra de participación es inferior, ya que únicamente votaron un 42% de los jóvenes en la elección pasada, lo que contrasta con otras entidades como la Ciudad de México, donde participaron un 61%, y Yucatán, donde participan un 62% de las juventudes. Mencionar que en Nuevo León se realizaron 3 grupos de enfoque, 3 focus group, y participaron un total de 28 personas. Voy a comentar algunos datos que arrojó este estudio. No voy a mencionar todos, voy a mencionar los que me inquietaron, y también para no spoilearlos, para que la gente lea el estudio. Una de las preguntas que me llamó la atención es que si a los jóvenes participarían, si les dieran un incentivo. A nivel nacional la respuesta fue el 51%. En Panamá, como escuché, la respuesta fue un rotundo no, pero en Nuevo León fue un 64%. Esto, pues hay que ver el por qué. Espero que no esté relacionado con cuestiones de clientelismo. Habrá que ver el por qué. Otra de las respuestas a las preguntas que se hicieron fue si confiarían en las votaciones realizadas por medios electrónicos. La verdad es que me ha llamado mucho la atención que se da. En México, a nivel nacional, fue el 40% quien no confiaría. En Nuevo León fue un 39%. Lo comparé con otra entidad que es pionera en el voto electrónico, Coahuila, que un 44% dijo que no confiaría, mientras que en Ciudad de México únicamente fue un 10%. Otra pregunta, ¿por qué crees que la juventud acude a votar? En Nuevo León, un 33% espera un cambio. Y del lado contrario, ¿por qué crees que la juventud no acude a votar? Al igual que en otras latitudes, hay una fuerte desconfianza en los partidos políticos, sin embargo es menor que la que existe a nivel nacional y a nivel de América Latina, donde rondó el 22 y el 21%, en Nuevo León es un 15%. Dice los jóvenes que no acuden a votar también porque no les interesa participar. En Nuevo León esta fue una respuesta de un 26% y un 22% cree que su voto no hace la diferencia. Algo que me preocupa en particular es la desconfianza que hay en las instituciones electorales. A nivel nacional es un 16%, en América Latina un 15% y en Nuevo León un 9.21%. ¿Y por qué me preocupa? Porque en México hemos trabajado mucho precisamente para inyectarle confianza a la ciudadanía a través de todo un andamiaje electoral que, pues no lo voy a negar, es muy costoso. ¿Qué podría motivarte a participar? La respuesta que se da aquí es que mi opinión sea tomada en cuenta un 28% y que mi participación provoque cambios con un 30%. Para terminar, un par de preguntas más. ¿Cómo manifiestas tu inconformidad social? La respuesta más alta fue vía las redes sociales, siendo un 61%, que fue inclusive mayor a la media nacional de un 51%. ¿Qué medio de comunicación utilizas para informarte? Los nuevoleoneses jóvenes manifestaron con un 43% que las redes sociales. El 100% de la gente de Nuevo León manifestó utilizar redes sociales. Y ahora sí, ya para finalizar, ante la pregunta, ¿conoces los mecanismos de participación ciudadana que existen en tu estado? Hace un momento la consejera Gema Morales mencionó que el 60% manifestó no conocerlos, sin embargo, el 86% manifestó que sí participaría en la votación de un mecanismo de participación ciudadana. Por el contrario, en Nuevo León, el 57% manifestó sí conocerlos, pero solamente el 71% participaría en la votación de un mecanismo de participación ciudadana.
Y hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Luigi, por compartir los resultados en Nuevo León. Por supuesto que los jóvenes, como dice, se sienten excluidos de las actividades y obviamente a las autoridades electorales nos corresponde generar estos espacios, ¿no? Y, pues, como bien señalaste, este estudio permitió escuchar la voz juvenil y los focus grupales fueron estos puentes de diálogos entre las y los jóvenes y las autoridades, sobre todo las electorales, que no solamente nos encargamos de organizar y desarrollar procesos electorales, sino también una tarea fundamental es la de construir ciudadanía. Y en este sentido, por supuesto, hay que generar actividades dirigidas a las juventudes, a todos los sectores, por supuesto, pero a las juventudes en este caso, y diseñar estrategias de comunicación que conlleven precisamente una mayor participación juvenil. Pues bien, con esto terminamos la primera ronda de participación de nuestros panelistas, donde hemos escuchado diversos aspectos, circunstancias, logros o retos que surgen como resultado de la implementación del Estudio de Participación de la Juventud 2020 desde varios enfoques, tanto en nuestro país como en diversos países de Latinoamérica. Continuamos con el programa, con la segunda parte, en la cual cada panelista, en el mismo orden que lo hicieron anteriormente, tendrán hasta 2 minutos para hacer los comentarios finales de su presentación. Comenzamos con la maestra Mónica Eren Winter. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Y bueno, para concluir con algunos de los puntos que han comentado los demás participantes en esta mesa, me gustaría destacar 2 datos en particular. El primero es que cuando se les preguntó a los jóvenes por qué razón la juventud vota, más de una tercera parte de los participantes, tanto en México como en América Latina, dijeron que es porque esperan un cambio. El otro dato es que cuando se les preguntó cómo manifiestan su inconformidad social, aproximadamente la mitad de los participantes, tanto en México como en América Latina, dijeron que lo hacen a través de redes sociales, y aquí es donde viene una diferencia importante. La segunda respuesta más frecuente en México fue no hago nada. Una tercera parte, como ya comentó la consejera Gema Morales, dijo que no hacía nada, ¿no? Y en América Latina, un poquito más de una tercera parte dijeron, como segunda respuesta más popular, que asistían y participaban en marchas, y solamente un 7% dijeron que no hacían nada. Entonces, bueno, guardando todas las proporciones y las limitaciones de este estudio, estas respuestas me hacen pensar que si bien los jóvenes tienen expectativas de cambio, quizá no se están autoasumiendo lo suficiente como agentes de cambio, capaces de transformar su mundo y nuestro mundo y nuestra realidad. Y bueno, pues también, como ya comentaron todos en este panel, pues tenemos que ayudarles a hacerlo, ¿no? Que no sean jóvenes viejos, como dijo la magistrada, y que puedan desarrollarse plenamente, pues superando todas las barreras que les impiden participar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Cedemos el uso de la voz a la maestra Gema Nayeli Morales Martínez. Adelante, maestra. Muchas gracias, colega Jorge. Bueno, yo creo que este estudio aporta mucho en el sentido de que las personas, estoy convencida de que requieren ser escuchadas e incluidas en cualquier proceso, no solo democrático, sino de toma de decisión, para poderse interesar en los temas. Si no conocemos algún tema, pues difícilmente nos vamos a involucrar en él. La democracia requiere la participación conjunta de una sociedad informada e involucrada en los temas públicos, y debemos encontrar esos mecanismos que nos lleven hacia allá. Como ya han mencionado algunos de los participantes el día de hoy, hay muchos esfuerzos que realizar desde la niñez, el poder fomentar los valores democráticos y de participación, por supuesto, cada uno desde nuestro ámbito y por supuesto, con las proporciones que esto conlleva.
A mí me gustaría destacar nuevamente que es gracias a este estudio, a la participación de muchas personas en México y en América Latina que decidieron sumarse a realizar estos grupos de enfoque con nosotros. Les agradezco profundamente su tiempo, su dedicación y su empeño en lograrlo. Principalmente gracias a la juventud que se sumó a los grupos focales por permitirnos escucharlos. Como comentaba la maestra Nelva hace un momento, se dieron espacios de diálogo muy enriquecedores, muy participativos. Ahí nos damos cuenta que la juventud tiene mucho que decir si se brindan estos espacios de participación. En el marco del Día de la Juventud, del Día Internacional de la Juventud, que no fue así planeado, pero afortunadamente coincidió el día de hoy presentar estos resultados, este estudio está dedicado a la juventud, con miras a que logremos una democracia incluyente donde se promuevan espacios para escuchar a todas y a todos y fortalezcamos más su participación en temas públicos, electorales y democráticos. Nuestros países y la democracia en temas necesitan de todos los segmentos, en particular en este momento, en este estudio de la juventud, como agentes de cambio. Necesitamos de sus ideas, de su entusiasmo y sus ganas de generar sociedades y sistemas más eficientes, así como su visión para transitar hacia la construcción de una ciudadanía participativa e informada. Les invito a consultar los resultados en la página del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, analizarlos. Son distintos los resultados, sí en cada país, sí en cada entidad federativa. Y bueno, ahí tienen un estudio y unos resultados y muchas gráficas que esperamos que sea de utilidad para quienes desarrollan políticas públicas para la juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, y sin duda va a ser de gran utilidad. Cedemos el uso de la voz a la doctora Blanca Odilia Alfaro Guerra. Sus comentarios finales, por favor, doctora. Muchas gracias. Pues, principalmente una felicitación por el evento. Gracias por invitarnos y gracias a México y a Panamá por estar unidos a nuestros jóvenes de todo el mundo, principalmente de los países que estamos participando. Una motivación para que tomen con responsabilidad los retos de hoy para que mañana puedan tener el futuro que todos ellos han anhelado y han soñado. La mayoría de los jóvenes, como conclusión, están comprometidos. Están conscientes de su necesidad, de su interés en participar en política, pero a muchos, por el proceso educativo, principalmente en nuestro país, se les ha denegado. También tenemos que tomar conciencia de que lo que falta es, por parte de nosotros, entidades gubernamentales, también tomar los retos, asumir nuestra responsabilidad de motivarlos para que incentiven el interés que tienen dentro de formarse como ciudadanos y de aprender el cuidado de la cosa pública, del cuidado que ellos tienen que tener, porque eso es de todos y mañana será de sus familias. Y como dicen muchos, pues la tierra que hoy tenemos la heredamos de nuestros abuelos nos la han prestado y así sucesivamente ellos la van a heredar con sus familias. La juventud, estoy consciente en mi país que quiere ser mejor, que busca mejorar la calidad de vida, que busca el bien común, pero que hoy debemos de trabajar juntos, con programas como PNUD, con Despertar, como los que ustedes están haciendo a través de la consejera Gema, hoy a través de los institutos que son ejemplo para nosotros de lo que hacen en México, de lo que también están haciendo en Panamá. Hoy estamos despertando a nuestra realidad, principalmente en este día, en el que nos tenemos que comprometer con nuestros jóvenes y con nuestras jovencitas para que juntos luchemos por el fortalecimiento del Estado democrático de nuestros países. Y yo quiero terminar con una frase de Francisco Morazán: excitó la juventud, que es llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimientos por quedar anarquizado. Deseo que emiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado en un desorden y en una desgracia. Tenemos que ser mejor. La juventud debe buscar la dignidad y debe de buscar la igualdad de todos. Felicidades a todos nuestros jóvenes y principalmente a nosotros los que somos viejos pero jóvenes. Muchas gracias a usted, que es una excelente moderadora ahí, por estarnos acordando del tiempo. Muchas gracias, doctora. Personalmente y también a Gema y a todos nuestros amigos. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Ahora cedemos el uso de la voz a Alejandro Vado. Adelante, Alejandro. Consejero, muchas gracias. Bueno, a mí solamente me gustaría comentar y concluir sobre la importancia
de hacer del conocimiento de los jóvenes que su voto sí importa y que sí es tomado en cuenta, así como generar e implementar mecanismos que permitan acercar a los jóvenes la información para para tener una mayor participación de los jóvenes en los procesos electorales. Aprovechar las respuestas de este estudio en cuanto a los jóvenes, a su participación en redes sociales, así como la aplicación que se menciona, en donde ellos buscan la información, buscan generar y conocer los procesos, buscan conocer de qué forma están compuestas las elecciones en nuestro país. Creo que es una herramienta que tiene que aprovechar derivada de este estudio, el poder generar esta aplicación para poder informar a los jóvenes, porque cuando los jóvenes son empoderados con el conocimiento, sus derechos y equipados con habilidades de liderazgo, pueden manejar cualquier tipo de cambio en sus localidades, en sus estados, en sus países. Maestra Gema, muchas felicidades por este maravilloso estudio y muchas gracias por la invitación y la participación y buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Ahora cedemos el uso de la voz a la doctora Nelva Marisa Arauz Reyes. Le agradecemos sus comentarios finales. Adelante, doctora. Para concluir, comparto la idea de la construcción de una ciudadanía que mencionaban antes y de un tejido social incluyente de la juventud. Es decir, los estados de la región tienen un gran reto de generar esos espacios de participación ciudadana que trasciendan también el proceso electoral, porque es la participación de la ciudadanía de manera ininterrumpida la que permitirá fortalecer la institucionalidad y nuestras democracias. Reitero que en esa construcción es importante considerar las condiciones de desigualdad existentes, sobre todo de algunos grupos más que otros, como las mujeres, las y los jóvenes de espacios rurales, indígenas, las personas afro, LGBTI, entre otros. Es decir, que esa construcción sea a través de un abordaje interseccional para que jóvenes con diferentes experiencias de vida tengan la posibilidad de participar y ser considerados en las políticas públicas y los procesos electorales de manera equitativa. Y finalmente, el estudio nos permite, sin duda alguna, conocer las percepciones de la juventud, sus intereses y expectativas. Por lo tanto, es una herramienta valiosísima para poder trabajarlo. Y rescato la necesidad de escuchar a la juventud y de generar los mecanismos efectivos y eficientes de participación para ellos. Sin duda alguna que las democracias se enriquecen y se fortalecen con el aporte de los diferentes grupos que la componen, y uno de ellos es la juventud y no puede quedarse por fuera. Muchas gracias, maestra Gema, y a todas y a todos los que han estado en este interesante panel. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus palabras. Ahora le cedemos el uso de la voz al maestro Luigi Villegas Alarcón. Adelante, Luigi. Muchas gracias. Pues como dicen en Twitter, seremos breves. Pues la verdad es que fue un gusto escucharlas a todas y a todos quienes me antecedieron. Pues, ¿por qué me parece importante finalizar? ¿Por qué me parece importante este estudio de la participación de la juventud? Bueno, porque permite tener un diagnóstico importantísimo para generar insumos de acción. Un diagnóstico que nos sirve a las autoridades electorales para generar proyectos de educación cívica, para generar estrategias de promoción del voto, para promover los mecanismos de participación ciudadana, a los gobiernos, pues para diseñar políticas públicas inclusivas, a los partidos políticos, como ya se mencionó, el gran descrédito del que gozan los partidos políticos, pues para que en sus plataformas, en sus agendas y en sus candidaturas incluyan a los jóvenes. Y a los jóvenes, pues como mencionó Alejandro Vado, para que vean que su voto sí cuenta. No es un sector muy importante, un 30%, y que vean que su voto sí cuenta y puede quitar y poner gobernantes. Una democracia que no es inclusiva, que no incluye a grupos vulnerables, como mencionó la doctora Nelva, a mujeres, a grupos vulnerables, a indígenas, a minorías y a los jóvenes, pues no puede ser una democracia. Sí, ¿por qué es importante la juventud? Porque si el día de hoy no nos preocupamos, o no nos ocupamos más bien por formar demócratas, el día de mañana no nos quejemos porque nos gobiernan tiranos o gobiernos populistas.
y pues celebro este proyecto, y más en el marco del día de hoy, que es el Día Internacional de la Juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, Luigi. Agradezco tu participación y, por supuesto, agradezco la participación de quienes estuvieron el día de hoy compartiéndonos sus experiencias en la organización de este importante estudio, no solo en México, sino, como ya se ha señalado, en algunos países de Latinoamérica. Muchas gracias, Mónica Eden Winter, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Alejandro Vado, Nelva Marisa Arauz Reyes, Luigi Villegas Alarcón y, por supuesto, a la maestra Genia Nayeli Morales Martínez. Pues bien, con todo lo que hemos escuchado el día de hoy, solo me resta decir y concluir para estos efectos el evento, que las y los jóvenes pueden y deben ser una fuerza positiva para el desarrollo del Estado cuando se les brinda la información, el conocimiento y sobre todo las oportunidades para prosperar. Por ello, es importante llevar a cabo diversas actividades para que la juventud se involucre, las cuales seguramente contribuirán a una mejor preparación humana, cívica e incluso profesional. Y esto hará mejores ciudadanas y ciudadanos comprometidos no solamente con la democracia, sino con su propia sociedad. Las y los jóvenes no son el futuro de la humanidad, más bien son ya el presente, no solo de México, sino del mundo entero. Sin duda alguna, a las autoridades electorales les corresponde crear espacios para una mejor participación política juvenil y a la juventud aprovecharlas. Con esto damos por terminado el evento, no sin antes agradecer al Instituto Electoral del Estado de Querétaro por haber organizado este evento y, por supuesto, por haber permitido esta extraordinaria tarea, coordinado, como ya lo dijeron todos, brillantemente por la maestra Gema Morales. Gracias, por supuesto, a quienes fueron parte de este proyecto, que como también lo comentó la maestra, fueron muchísimas personas, que hace algunos meses era pues, un proyecto como tal, hoy ya es un producto tangible y que podemos acceder, ya nos pasó la maestra Gema la liga, y que este insumo nos va a permitir crear mejores estrategias públicas donde se incluyan, por supuesto, a las y los jóvenes. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguieron a través de las distintas plataformas digitales, por las redes sociales, principalmente por las del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Mi nombre es Jorge Armando Potpech, consejero electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo. Que tengan todos excelente tarde.